Hace algún tiempo, cuando era un camionero de larga distancia, mi mujer me llamó un día para darme una grata sorpresa. Tendríamos nuestro primer hijo. Fue una gran noticia para mí. Hacía rato estábamos buscando un hijo. Mi mujer había tenido algunos problemas de salud y muchos médicos le habían dicho que le sería imposible tener un hijo, por lo cual, durante mucho tiempo había estado deprimida y preocupada, por lo que aquella noticia me hizo llorar de emoción, ya que por momentos había pensado que nunca seríamos padres. Lo primero que hice al volver a casa fue comprarle un gran ramo de flores y bombones para regalarle. Hicimos un gran festejo en familia, aunque también estábamos algo cautos, porque el médico nos dijo que había cierto riesgo de que mi mujer perdiera el embarazo si algo se complicaba a su edad. Pasaron 3 o 4 meses. El embarazo se veía bien. Todos los estudios daban que el bebé era saludable, y nosotros nos sentíamos dichosos. Pero cada tanto nos asaltaba la duda recordando las palabras del médico. Mi mujer a veces despertaba llorando, porque había soñado que perdía al bebé mientras se duchaba en el baño. Yo la consolaba y le decía que todo saldría bien, pero en el fondo también tenía mucho miedo de perder a nuestro bebé. Mientras tanto, yo seguía con los viajes de la empresa, yendo cada vez más lejos porque la compañía había cambiado de proveedores. Antes tenía que recorrer unos 100 kilómetros de distancia como mucho. Ahora cada viaje me llevaba entre 600 y 1000 kilómetros. En ida y vuelta podrían pasar varios días hasta que volvía a ver a mi mujer. Yo la llamaba a cada rato para asegurarme de que todo estuviera bien, y le decía que la extrañaba, y le prometía que volveríamos a vernos pronto. Al 7.º mes de embarazo, un día mi mujer se despertó toda sudada, diciendo que se sentía mal. Por fortuna, esa noche yo estaba en mi día de descanso, y pude llevarla de urgencia al hospital. Ahí nos dieron una mala noticia. El bebé estaba creciendo muy lento y su pulsación era débil. Mi esposa podría tener un aborto espontáneo en cualquier momento. Ella estuvo internada durante 2 días y en esos 2 días yo no me moví de su lado. Apenas dormía y todas las noches rezaba a Dios para que protegiera a nuestro hijo. Al tercer día la enviaron de regreso a casa. Ella se sentía mejor, pero se notaba muy preocupada. Justo en esas fechas, la empresa volvió a llamarme porque tenía que realizar otro viaje de larga distancia, esta vez para recorrer unos 1200 kilómetros. Eso me llevaría unos 5 días entre ida y vuelta. Yo no podía decirle que no a la empresa porque eran muy estrictos, y además, no podía darme el lujo de perder el empleo justo en ese momento. Con lágrimas en los ojos me despedí de mi esposa, asegurándole que todo estaría bien y que regresaría muy pronto. Con la mente siempre preocupada por el bebé, fui hasta los galpones de la empresa. Aguardé a que me cargaran el camión e inicié el viaje. Al principio todo estuvo bien. Cada tanto le enviaba mensajes de WhatsApp a mi esposa, que había quedado al cuidado de mi suegra. Me decía que ya estaba todo bien, que se sentía perfecta, pero sabía que solo lo decía para no preocuparme y que yo pudiera concentrarme en la conducción del vehículo. Al segundo día de viaje, llegué a una zona montañosa y boscosa en donde la señal se perdía. Aquel lugar era realmente muy solitario e inhóspito, y lo único que deseaba era transitar lo más rápido posible para volver a poder comunicarme con mi esposa. Sin embargo, pasaron los kilómetros y el paisaje desértico seguía, y además parecía nunca terminar. Llegó la noche y conduje el camión hasta que prácticamente se me cerraron los ojos. Entonces, con un gran dolor en el alma, tuve que estacionarme a un costado del camino para dormir y descansar un poco. Me dormí casi enseguida. Estaba muy cansado y el cuerpo me exigía algunas horas de sueño. Cuando desperté, vi que había algo sobre la carretera. Parecía un bulto envuelto con unas mantas. Miré a mi alrededor para ver si no había nadie. Al encontrar la carretera totalmente vacía, me bajé del camión. Hacía frío y corría un viento helado. Me acerqué lentamente al bulto. Yo pensaba que podía ser alguna bolsa de basura, pero cuando estaba más cerca,
Me di cuenta de que el bulto se movía. Me dije, pueden ser unos gatitos o unos perritos abandonados. Era muy normal encontrar cachorros abandonados en la ruta, dejados por gente sin sentimientos que querían desligarse de sus responsabilidades como dueños de mascotas. Llegué frente al bulto, me agaché y lo abrí. Mi sorpresa fue enorme al encontrarme con lo que vi ahí adentro. Durante un momento me quedé helado, intentando comprender lo que estaba sucediendo, porque lo que había ahí dentro no era un cachorro de perro o de gato, sino un bebé recién nacido. Estaba temblando de frío bajo aquel viento helado. Me apresuré a recogerlo y regresé rápidamente a la cabina del camión, donde estaría mucho más calentito. Cerré la puerta del camión, puse en marcha el motor y encendí la calefacción. El bebé estaba muy quieto dentro de su manta. Tenía los ojos cerrados y apenas parecía respirar. Comprobé si mi celular tenía señal. Nada. Aparentemente aquella zona no tenía cobertura de ningún tipo. Debía seguir el viaje hasta encontrar algún hospital o pueblo cercano. Con el bebé en mi regazo inicié el camino. La carretera parecía cada vez más oscura. La luna de vez en cuando se ocultaba tras las nubes y dejaba una oscuridad impresionante que solo era rota por los faros de mi camión. Hice así varios kilómetros, arrullando el bebé y sosteniéndolo sobre mi regazo, intentando darle el calor de mi cuerpo. Tenía mucho miedo de que se me muriera allí mismo. Aceleré el camión lo más rápido que pude y recé para encontrar a alguien que me ayudara muy pronto. El reloj dio la 1 de la mañana y yo seguía manejando. El bebé casi ni parecía respirar. Me pregunté quién había sido el que había abandonado a ese bebé en medio de la ruta. Seguramente alguna madre joven y desesperada que había decidido despegarse de él. Aquello me partió el corazón. Manejé por otra hora. Ahora eran las 2 en punto. Aquella carretera parecía interminable. Si les soy sincero, no recordaba que fuera tan largo aquel trecho, así que por momentos creí que me había perdido. En un momento vi algo sobre la ruta, una figura humana que atravesaba la carretera de lado a lado. Pensé que por fin me encontraba con alguien que podría ayudarme, pero cuando llegué al lugar, me encontré con una anciana muy vieja, arropada en harapos, que me hacía señas para que me detuviese. Detuve el camión pensando que podía ser una de esas viejas comadres. Esperanzado, le dije que había encontrado un bebé en el camino, pero al escuchar estas palabras, el rostro de la mujer se transformó. Increíblemente pareció sonreír con una malicia que me revolvió las tripas del estómago. «Oh, sí, la gente es muy cruel por aquí», dijo la anciana sin dejar de mostrarme esa horrible sonrisa de dientes podridos y torcidos. «La gente de por aquí es muy pobre y no quiere andarse con responsabilidades. Las niñas se embarazan rápido, muy jóvenes, y luego no saben cómo ser madres. Pero usted, despreocúpese. Yo he criado a muchos niños y sé cómo cuidar de este bebé. Déjemelo a mí y siga su camino hacia donde quiera que vaya». Extendió sus brazos largos y esqueléticos para recibir al bebé, y la verdad, en ese momento sentí la tentación de dárselo. Los ojos de la anciana brillaban de un modo muy extraño. Sin duda, esa mujer me daba mala espina. No obstante, su mirada era muy penetrante y persuasiva. Dios, recuerdo que me estaba hipnotizando. Estaba a punto de darle el bebé a través de la ventanilla, cuando un ruido me sobresaltó. Provenía de afuera, desde algún lugar del desierto. Parecía un grito de mujer. Lo más curioso es que creía haber escuchado la voz de mi mujer, que gritaba desesperada: ¡No! La anciana también escuchó ese grito y volvió rápidamente hacia el origen del ruido, con la cara contraída por una mueca de odio. No vimos quién fue el que gritó así, pero ese grito me sirvió para sacarme de ese estado de trance en que parecía haberme sumido la mirada de aquella anciana. Así que regresé al bebé a su posición anterior sobre mi regazo y le dije a aquella anciana que no se lo daría, que lo llevaría al hospital más cercano para que lo atendieran como era debido. Al escuchar estas palabras,
La anciana se enfureció. Su rostro parecía ponerse negro. Sus ojos brillaban bajo la luz pálida de la luna. Abrió la boca y emitió un horrible grito, parecido al chillido de un pájaro, y con sus largos brazos intentó treparse por la ventanilla. Pero yo puse en marcha el camión rápidamente y apreté el acelerador. La anciana aún intentaba sujetarse a la manilla de la puerta, pero luego cayó sobre el asfalto de la carretera. ¡Te estás equivocando!, me gritó enfurecida. ¡Este es el peor error que cometerás en tu vida! Con el corazón latiendo rápidamente, seguí el camino por esa carretera. A cada rato miraba el celular para ver si había recuperado la señal. También miraba los espejos retrovisores porque me parecía que algo, una especie de animal que corría en 4 patas, me estaba siguiendo de cerca. Tomé una curva y tuve que desacelerar un poco. Y entonces sentí que algo golpeaba la caja del camión. Escuché un ruido como de metal retorciéndose. Y luego, un grito similar al que había lanzado la anciana unos minutos atrás. Parecía haber entrado al camión, pero era imposible. Las puertas y la caja eran de un metal grueso, y no había forma de entrar a menos que tuviera un soplete o una sierra eléctrica. Sin embargo, debido a los sonidos que escuchaba, casi no había dudas de que algo había entrado a la caja. Primero, escuché unos pasos que caminaban dentro de la caja del camión. Luego, se acercaron y resonaron con un ruido metálico. Por un rato no escuché nada más. El bebé en mi regazo se movió un poco y lanzó un quejido. Era la primera vez que lo escuchaba pronunciar algún ruido. Lo acaricié, pensando que era mi propio hijo, que aún estaba dormido en la panza de su madre y que muy pronto, con la ayuda de Dios, lograría acariciarlo. Esos pensamientos me llenaron de lágrimas de felicidad. Fue entonces que escuché de nuevo esos ruidos. Esta vez provenían desde el techo. La cosa que había entrado al camión ahora caminaba sobre el techo de la carga. Caminó unos 2 pasos y luego saltó hacia la cabina. El ruido que escuché sobre mi cabeza me sobresaltó, y también al bebé, que de nuevo empezó a quejarse con una voz muy débil. Y luego escuché algo que me pusieron los pelos de punta. Era la voz de aquella anciana. Parecía reírse. Su risa era ensordecedora, y tuve el impulso de taparme los oídos. Al bebé también le molestaba mucho, porque cerró sus ojos con fuerza y se movía de un lado a otro. Pero ahí no terminaba mi suplicio. Al cabo de un momento, pude ver cómo algo se asomaba por el parabrisas. Lentamente, desde el techo de la cabina, aparecieron unos pelos largos, gruesos y negros que caían como cascada por el parabrisas, enredándose en las escobillas de los limpiaparabrisas. Luego, apareció una mano larga y arrugada. Dedos largos como ramas y uñas afiladas empezaron a rascar el vidrio. Y finalmente, apareció lo que debía haber sido el rostro de la mujer, pero claramente se había convertido en otra cosa. Una especie de horrorosa máscara cuyos ojos amarillos brillaban como los de los gatos. La mujer me miró y sonrió. Luego, miró al bebé y su sonrisa se esfumó. Pero antes de que ella pudiera hacer algo más, yo frené bruscamente el tráiler por el miedo, y la anciana salió disparada del camión, y no me detuve a esperar. Volví a iniciar la marcha, rezando un Padre Nuestro en voz alta. Rezaba no solo por mí, sino también por el bebé, y para ver otra vez a mi esposa y a mi futuro hijo, y así poder abrazarlos a ambos. Seguí conduciendo sin detenerme, hasta que finalmente encontré un pueblito iluminado. Me estacioné y pedí ayuda a algunos parroquianos que estaban en un bar. Los parroquianos de inmediato me llevaron a un médico que habitaba en una casita cerca del cerro. El médico observó al bebé, lo examinó y alzó la vista preocupado hacia mí. ¿Dónde dijo que lo encontró?, me preguntó, y yo le expliqué toda la historia, omitiendo decir lo de la anciana que me había encontrado en el camino. Claro, no esperaba que nadie me creyera, y tampoco querían que pensara que estaba loco. Cuando el médico terminó de escuchar mi historia, me preguntó cuánto tiempo había pasado en todo ese acontecimiento. ¿Qué?
Esto fue esta misma noche, doctor, le respondí. El médico negó con la cabeza y me dijo algo que me heló la sangre. Escuche, eso es imposible. Este bebé se ha muerto hace varios días. Y después de decir aquello, abrió la manta y me lo mostró. Y fue ahí que por primera vez vi la realidad tal cual era. Había un bebé de no más de unas pocas semanas, frío y duro, con la piel y los labios azulados. Seguramente fue abandonado por una madre de la región para que muriese de frío, dijo el médico. Yo no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, ahí estaban las pruebas. Los parroquianos me miraban serios y desconfiados. El médico llamó a la policía, quienes llegaron una hora después. Me interrogaron y se llevaron el bebé a la morgue. Yo estaba en shock y no podía hacer otra cosa que no fuera llorar. Cerca del amanecer llegó el fiscal que tomó la historia y mis datos y ordenó que me liberasen, ya que consideró que decía toda la verdad. Uno de los parroquianos, un viejo de unos 80 años que fumaba tabaco, me acompañó hasta el camión y antes de despedirme dijo lo siguiente: escuche, amigo, sé cómo se siente. Está triste porque cree que le falló al bebé, pero estoy seguro de que vio algo en la carretera. ¿No es así? Ahí fue cuando me quebré y le confesé la historia de la anciana. El viejo asintió como si aquella historia le resultara conocida. Pues verá, la anciana ya sabía que el bebé estaba muerto, pero lo que quería era su alma. Hay muchas brujas que habitan en el desierto. Usted defendió al bebé y fue valiente, y por eso logró salvar su alma. Pero eso aún no explica por qué pensé que el bebé estaba vivo. Eso no tiene ningún sentido. Agradecido por sus palabras y ya un poco más aliviado, me subí al camión y seguí conduciendo. Entregué la carga unas 10 horas después, y cuando estaba regresando a casa, recibí la llamada de mi suegra. El corazón empezó a latirme a mil. Atendí de inmediato y pregunté qué era lo que estaba pasando. Mi suegra lloraba desconsolada, y al escuchar su llanto, el mundo se me vino abajo. Por Dios, suegra, dígame qué es lo que está pasando con mi mujer y mi bebé, le dije desesperado a través del teléfono. Y entonces mi suegra me explicó que mi mujer durante la noche había sentido fuertes contracciones. Llamaron al médico, y este dijo que había entrado en zona de parto. 15 minutos después, el bebé había nacido. Era minúsculo y prematuro, pero estaba bien, aunque bajo el cuidado de unos enfermeros en una incubadora del hospital. Por fin era padre. No pude contener el llanto. Era un llanto de felicidad y tristeza. Un llanto que cargaba con todo el peso de lo que me había ocurrido, con la increíble y agradable noticia de que por fin era padre. Esa es mi historia. La historia de aquella noche en la carretera y un bebé que estaba muerto. No vi nada más desde entonces, pero por las noches me vienen los recuerdos. Y entonces voy a la habitación de mi hijo, que ya tiene 4 años, y lo acaricio pensando que daría toda mi vida por protegerlo. Esta es una historia que me da mucha vergüenza confesar, porque traicioné a mis seres queridos y a mi propia mujer. Todo sucedió cuando yo tenía 20 y pico de años. En ese entonces, yo era un trailero que recorría gran parte del país llevando y distribuyendo todo tipo de cargas, desde computadoras, electrodomésticos y hasta materiales de construcción. Yo me había casado muy joven, a los 19 años, y tuvimos 3 hijos a los cuales amo con locura. Pero la profesión de trailero es muy solitaria. Pueden pasar días o semanas hasta que vuelvo a ver a mi familia. No estoy intentando con esto justificar lo que hice después. Solo digo que a veces la soledad es mala consejera y nos lleva por caminos que luego solemos lamentar. La cuestión es que en uno de esos viajes, durante una parada en una cafetería, conocí a una mujer muy hermosa que de inmediato despertó en mí unos profundos deseos prohibidos.
La primera vez solo hablamos y bromeamos bastante. La segunda vez, yo paré a propósito en esa cafetería, porque sabía que allí la iba a encontrar, ya que siempre iba a almorzar ahí. En esa ocasión, nos pasamos nuestros números de teléfono y comenzamos a chatear. Créanme que la culpa me ganaba por traicionar a mi esposa y a mi familia, pero el deseo que sentía por esa mujer era muy intenso. Nunca me había pasado algo así, a tal punto que pensaba en ella durante todo el día. Estuvimos chateando durante varios días, durante lo que duró mi viaje. Cuando llegué a destino, debía esperar a que los peones descargaran el camión y luego iniciar el viaje de regreso. Fue entonces que esta mujer, a quien llamaré Patricia, me propuso que pasara por su casa durante el viaje de regreso. Ambos éramos adultos y sabíamos lo que eso significaba. Una cosa es chatear y hablar con una mujer. Otra cosa es ir a su casa estando solos. No le respondí de inmediato. La duda y la culpa me carcomían. Para colmo, ese mismo día me llamó mi mujer y estuvimos hablando durante un buen tiempo. Luego ella me pasó con mis hijos y ellos me dijeron que me extrañaban y que querían que volviera pronto. Cuando terminé de hablar con ellos, había decidido que mi respuesta a Patricia iba a ser un no. No podía traicionar la confianza de mi esposa. Le envié un mensaje y le dije que lo pensaría. Le dije que era una mujer muy hermosa y que se merecía estar con un hombre que la amara y que estuviera libre para ella sola. Patricia recibió el mensaje con calma. Dijo que entendía mi situación y que me respetaba por ello. Solo lamentaba que nuestro encuentro no se hubiese concretado. Seguimos hablando un poco más, esta vez de una forma más amistosa, y luego inicié el viaje de regreso pensando que había tomado la decisión correcta. Pero en el camino sucedió algo. Estaba transitando una carretera abandonada, cuando de pronto un dolor de cabeza me hizo gritar de dolor. Tuve que detenerme a un costado hasta que pude recuperarme. Me tomé una aspirina y seguí mi viaje. Unos kilómetros después, sentí que una mano se me adormecía. Moví los dedos y estiré los músculos, pero no resultó. El adormecimiento o calambre se iba extendiendo cada vez más, primero por la mano, luego se extendió al antebrazo y finalmente hasta el hombro. Casi no podía mover el brazo derecho. Tuve que detenerme porque me era imposible conducir así. Llegué a pensar que estaba teniendo un ACV. Todo mi cuerpo temblaba y sudaba. Agarré el celular para llamar al 911, pero entonces aquella sensación extraña desapareció de repente. Aún así me sentía intranquilo y temía que aquella dolencia volviera. Esperé un rato sentado en el camión sin hacer nada, hasta que me atreví a volver a ponerlo en marcha. Sabía que algo malo me estaba sucediendo. Pensaba en un ataque al corazón. Dios mío, pensé, no dejes que muera tan pronto. Quiero ver a mis hijos crecer y disfrutar de mis nietos. Pasaron otros minutos, y cuando estuve seguro de que ya estaba mejor, proseguí el camino. Conducí toda la tarde hasta que se hizo de noche. Entonces, cuando estaba llegando a la cafetería donde había conocido a Patricia, mis dolencias volvieron, pero esta vez multiplicadas por 3. El dolor de cabeza parecía como un clavo introduciéndose en mi cerebro. Mi brazo derecho quedó totalmente dormido, a tal punto que colgó flácido a mi costado. Empecé a ver todo borroso y me faltaba el aire. En ese momento frené porque estaba seguro de que me iba a desmayar. Estaba por llamar al 911 cuando una llamada entró a mi celular. Era Patricia. Sin pensarlo demasiado, le contesté. Oye, Patricia, estoy un poco en una emergencia. No me siento bien. Luego te llamo, ¿vale? Le dije entre balbuceos. La mujer me preguntó qué pasaba. Entonces yo le expliqué brevemente mi cuadro de situación. Me preguntó dónde me encontraba y se lo dije.
Había estacionado a unos pocos kilómetros de la cafetería. Ella me dijo que se encontraba cerca y que iría a recogerme. No te molestes, Patricia, estaba a punto de llamar al 911. Pero ella insistió. Dijo que podía llevarme al hospital, ya que se encontraba en su coche. Así que terminé por aceptar y colgué. Si le estoy sincero, me senté en el asiento pensando que moriría muy pronto. A los pocos minutos, un automóvil pequeño pero nuevo estacionó al lado de mi camión. Del coche bajó Patricia, quien me ayudó a salir del camión y me condujo al asiento del acompañante. No te preocupes, estamos solo a 15 minutos del hospital. Llegaremos muy pronto, me prometió. Yo, como pude, le di las gracias. Ella arrancó el automóvil y tomó una calle hacia el centro del pueblo. En el camino, yo me comencé a sentir cada vez peor, hasta que llegó a un punto en el que vi puntos negros delante de mi campo de visión, y luego me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo cierto es que al despertar, me encontré sobre una cama en una habitación que parecía un dormitorio. Había varios espejos fijados en las paredes. La ventana abierta reflejaba que aún era de noche. Intenté incorporarme, pero los mareos volvieron. Sentí náuseas y tuve que volver a acostarme otra vez. Al rato llegó Patricia, quien me observó preocupada y dijo que me había desmayado camino al hospital. Un médico me atendió y me dio unos medicamentos, pero las salas del hospital estaban ocupadas, así que Patricia decidió llevarme a su casa. La historia me pareció un poco confusa, pero yo estaba tan mareado que decidí dejarlo pasar. Patricia me dijo que no me preocupara, que me cuidaría hasta que me sintiera mejor y pudiera regresar a mi casa. Yo le agradecí y le pedí el celular para llamar a mi mujer. Ella me lo alcanzó enseguida, pero cuando quise iniciar la llamada, el celular se apagó. Parecía haberse quedado sin batería. Le pedí a Patricia que me prestara un cargador. Ella me ofreció uno que era de su propio celular, pero el pin conector no era el mismo, así que no servía para mi aparato. En la cafetería hay un teléfono público. Si quieres puedo ir hasta allí para llamar a tu mujer, propuso Patricia, pero yo le dije que estaba bien, que ya había hecho suficientes cosas por mí. Ni bien terminé de decir esto, una especie de sopor nubló mi mente y volví a dormirme. Desperté quizás una hora después. Aún era de noche. La casa de Patricia estaba en silencio. La mujer había apagado todas las luces. Como pude, me incorporé en la cama y salí de la habitación. Me encontré con un pasillo largo que conectaba con varias habitaciones. Llamé a Patricia en voz alta, pero nadie respondió. Necesitaba ir al baño, así que salí de la habitación dispuesto a encontrar uno. Por lo general, en casi todas las casas, el baño está al final del pasillo, así que lo recorrí intentando hacer el menor ruido posible, porque creía que Patricia estaba durmiendo. Vi que las paredes del corredor estaban cubiertas por cuadros. Algunas eran de personas que no conocía, y otras eran de ángeles y figuras de la Biblia, como San Pedro, la Virgen María o Jesús. Llegué al baño. Busqué a tientas el interruptor y encendí la luz. Vi el inodoro y el lavamanos. También había una bañera repleta de agua jabonosa. Los bordes de la bañera tenían velas derretidas. Hice mis necesidades y luego me lavé las manos y la cara frente al espejo del lavatorio. Cerré el grifo y justo en ese momento escuché un ruido que provenía de algún lugar cerca de la casa. Estaba seguro de que era Patricia, así que salí del baño y la llamé en voz alta. Abrí las puertas una por una, pero no había nadie. Recorrí todo el pasillo hasta llegar a un living. Estaba decorado con sillones y muebles que parecían muy viejos. Había una chimenea en el centro de la sala. Entre las cenizas, vi un objeto que me llamó la atención. Al acercarme, me di cuenta de que se trataba de una fotografía donde se veía mi rostro quemado. El papel era uno común de impresora,
por lo que pensé que Patricia había bajado esa foto de mis redes sociales y luego la había impreso en su casa. Retiré el papel de las cenizas y no sé por qué me lo guardé en el bolsillo. Vi que había otra puerta al lado de un mueble. La abrí y entré a la siguiente habitación. Ese fue el cuarto que más me impresionó y que voy a recordar para siempre. En todo el lugar habían al menos 20 o 30 estatuas religiosas. Algunas de ellas tenían unos 50 centímetros de alto y otras eran tan altas como una persona. Había monjes y santos, figuras de Jesús sufriendo en la cruz y otra de María Magdalena llorando lágrimas de sangre. Pero hubo una en particular que me dejó una fea sensación al observarla. Era la figura del diablo sonriendo. Estaba agachado sobre un niño y apoyando su dedo sobre su corazón. Había algo en esa estatua que era muy repulsivo, sobre todo la mirada del diablo, que hasta cierto punto parecía tener vida propia. Me alejé del lugar lo más rápido que pude y traspasé la siguiente puerta. En ese momento, el grito se repitió. Provenía muy cerca, así que abrí otra puerta, la última, siguiendo el origen del grito. En esa última habitación, las paredes estaban pintadas de rojo. Cientos de velas se encontraban encendidas a lo largo de las paredes. En el centro de la habitación había una especie de altar hecho con piedras y recubierto con un manto rojo. Sobre este altar estaba Patricia completamente desnuda y moviéndose como si estuviera haciendo el amor con alguna entidad invisible. Al verme llegar se inmovilizó, me miró con los ojos entrecerrados y me sonrió, tendiéndome una mano para que me acercara. Yo, en ese momento, Dios me perdone, había perdido totalmente el control. Ya no podía pensar ni en mi mujer y en mis hijos, solo en el cuerpo desnudo de Patricia, que realmente era muy hermoso bajo las luces de las velas. Me acerqué e hice lo que jamás debe hacer un hombre casado con una mujer que no conoce. No sé cuánto tiempo estuvimos haciéndolo. Ambos estábamos empapados de sudor y mi mente estaba envuelta en una niebla de placer y de lujuria. Cerca del amanecer, me dormí abrazado a ella. Me desperté horas después y ya me encontraba solo. Estaba temblando de frío y de cansancio. Las velas se habían apagado y estaba en completa oscuridad. Salí de la habitación y busqué a Patricia por toda la casa, hasta que la encontré en la cocina preparando el desayuno. Al acercarme, ella se dio vuelta e intentó besarme, pero yo me aparté. Ella pareció molestarse mucho con ese gesto. ¿Qué te pasa? ¿Ya te has olvidado de mí? ¿Acaso no la pasamos increíble anoche?, me dijo. Yo le dije que sí, que la había pasado bien, pero que ya debía marcharme porque me esperaba mi mujer en casa. Esto a Patricia le cayó muy mal. Me dijo que me olvidara de mi mujer, que yo sería mucho más feliz con ella. Yo hice caso omiso a sus palabras y comencé a buscar mi ropa para vestirme. Las encontré en el cuarto de las estatuas. Patricia, por algún motivo, había vestido a algunos de los santos con mis ropas. Les quité las prendas y me las puse. Entonces Patricia se acercó y me mostró su celular, en donde había varias fotos de mí durmiendo desnudo al lado de ella. Si te vas, le enviaré estas fotos y todo habrá terminado, me amenazó. Escucha, Patricia, tú sabes que yo soy un hombre casado. Lo sabías desde un principio. Intenté razonar con ella, pero Patricia estaba cada vez más enfurecida. Me dijo que arruinaría mi vida, que haría lo imposible para que yo no volviera a ser feliz. Sus palabras estaban cargadas de odio y me erizaron la piel. No obstante, yo terminé de cambiarme. Busqué mi celular que estaba en el dormitorio y salí de la casa, seguido de los gritos de Patricia que me auguraban el peor de los destinos. Caminé hasta donde estaba mi camión y luego me subí a él. Por fortuna tenía las llaves de repuesto debajo del asiento.
Tendría que pagar por la llave original perdida a la empresa, pero no me importaba. Yo solo quería marcharme de allí. En el camino, intenté volver a encender el celular, pero la batería estaba totalmente muerta. El regreso a casa fue muy largo, casi interminable. Alrededor de 20 horas después, llegué al depósito de la empresa, donde dejé el camión y ahí me pidieron explicaciones por la tardanza. Yo argumenté una descompensación y luego me fui hasta mi casa caminando. Recordaba en todo momento las amenazas de Patricia. Ella había dicho que enviaría las fotos a mi mujer, pero lo cierto es que no tenía el número, ¿o sí? Fue llegar a mi casa, traspasar la puerta, ver la cara de mi mujer y darme cuenta de que Patricia había cumplido con sus amenazas. Fue entonces que me di cuenta de que ella había tenido acceso a mi celular mientras yo estaba inconsciente. Intenté explicar el asunto a mi mujer, pero ella no quería saber nada de mí y me echó de la casa. Por más que intenté regresar con ella, mi mujer nunca me perdonó. Llegué a decirle que había caído bajo el influjo de una bruja, pero mi mujer me dijo algo que me dejó sin palabras. Si amas a alguien, jamás podrías permitir que ninguna bruja te obligue a traicionar a esa persona que amas. El amor es más fuerte que cualquier embrujo. Eso deberías saberlo. Me di cuenta de que tenía razón. Quizás Patricia fuera una bruja, pero yo no había sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hombre como para resistir. No tenía excusas. Toda la culpa de lo sucedido recaía sobre mi persona. Jamás volví a ver a Patricia, ni jamás volví con mi mujer. De lo primero no es algo que lamente, de lo segundo, lo sufriré toda la vida. Así que solamente quiero darles una recomendación. Si ven a alguna mujer hermosa en una cafetería, por favor, lárguense de ahí. Nunca sabes qué tipo de loca puedes encontrarte en las calles. Y para mi mala fortuna, fue la mujer más loca que conocí en mi vida. Mi fascinación por lo paranormal, junto con la pasión para desacreditar leyendas, llevó a mi equipo y a mí a una carretera desolada, donde se rumoreaba que aparecían espíritus. Era un tramo largo y recto, rodeado de bosques y viejos árboles. Por la acumulación de estos, la noche se tornaba aún más oscura de lo normal, ya que bloqueaban los rayos de luz de la luna. Armados con nuestras cámaras, grabadoras y demás herramientas, nos dispusimos a iniciar nuestra investigación. El viento soplaba débilmente, haciendo que las hojas secas susurraran entre sí. Decidimos dividirnos en grupos de 2. Javier y yo nos quedamos cerca del vehículo, mientras Marta y Diego se adentraron un poco más en la carretera. Durante esa primera hora nos sentimos seguros y cómodos, casi burlones ante la idea de que algo paranormal podría aparecer ante nosotros. La carretera, bañada por la luz mortecina de la luna, tenía un aura de tranquilidad. Los sonidos nocturnos de grillos cantando y de hojas susurrantes nos hacían sentir como si estuviésemos en una especie de serenata silvestre. No obstante, la calma pronto fue interrumpida. Al principio, la estática en nuestras grabadoras parecía un mero fallo técnico. Probablemente es la batería o algo así, murmuré tratando de ajustar el equipo. Pero el frío que nos envolvía era distinto. Algo no se sentía como una bajada de temperatura común. Era un frío que calaba hasta los huesos, que te penetraba y te hacía sentir como si algo estuviera al acecho. Javier, usualmente el más escéptico del grupo, comenzó a manipular su grabadora. Oye, ¿estás sintiendo esto? De repente hace un poco de frío, ¿no crees? Preguntó con voz baja, evitando mirarme directamente. Asentí, mientras mi aliento formaba pequeñas nubes al exhalar. Entonces, un destello al final de la carretera llamó nuestra atención.
Al levantar la vista, vimos una figura etérea que parecía parada en el pavimento. La luz de la luna la bañaba, revelando una mujer con un vestido blanco que ondaba con un viento que no sentíamos. Su cabello, largo y tan oscuro como la misma noche, se movía lentamente, ocultando su rostro como un velo. «¡Esto es imposible!», susurró Javier con los ojos muy abiertos y fijos en la aparición. El aire se llenó de electricidad. Un zumbido bajo y constante comenzó a resonar en nuestros oídos, y la figura de la mujer comenzó a desplazarse lentamente hacia nosotros. Por un momento, todo se sintió surrealista, como si estuviésemos en un sueño del que no pudiéramos despertar. Instintivamente retrocedimos un par de pasos, sin quitarle el ojo a la figura que, a pesar de su apariencia frágil, emanaba una energía abrumadora. Vimos cómo levantaba lentamente una mano señalándonos. Javier intentó hablar con ella, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La silueta se disipó tan rápido como apareció. Diego y Marta regresaron corriendo, pálidos y visiblemente asustados. Habían visto a un hombre colgado de uno de los árboles, pero cuando parpadearon, ya no estaba. Las grabadoras capturaron sollozos y susurros ininteligibles. A lo largo de los años, nuestro equipo se había enfrentado a una serie de mitos y leyendas urbanas. Con cada investigación, desentrañábamos las verdaderas historias detrás de esos cuentos, revelando las explicaciones lógicas y racionales. Pero esa noche, todo lo que creíamos saber fue cuestionado. Al ver a la mujer de blanco, un escalofrío se apoderó de todos nosotros. Cada miembro del equipo parecía tener su propio momento de revelación, de darse cuenta de que no siempre podemos confiar en lo que nuestros ojos nos muestran, pero tampoco podemos simplemente descartarlo. Con las manos temblorosas, guardamos rápidamente todo nuestro equipo. Las grabadoras, cámaras y otros dispositivos que antes eran nuestras herramientas de desacreditación, ahora se sentían como meros juguetes frente a lo que habíamos experimentado. Marta, con su voz entrecortada, sugirió que deberíamos irnos, y no hubo objeciones. Al subir al vehículo, el silencio se apoderó de nosotros. Diego, el que siempre tenía una broma en los labios, ahora estaba sombrío y pensativo. Puse en marcha el motor, y el rugido del coche parecía ser el único sonido real en esa burbuja de desconcierto en la que nos encontrábamos. En el retrovisor, la figura parecía más clara que antes. La mujer de blanco nos miraba con una expresión indescifrable. Javier, que se encontraba en el asiento del copiloto, palideció aún más al seguir mirando. «¿La ves? ¿La ves?», murmuró, su voz llena de pánico. Asentí apretando el volante con fuerza. A medida que la distancia entre nosotros y esa carretera maldita aumentaba, las figuras se desvanecieron lentamente, convirtiéndose en meros puntos en el horizonte, hasta desaparecer por completo. Durante el trayecto de regreso, el equipo estaba notablemente silencioso, sumidos en sus pensamientos. Aunque nunca hablamos abiertamente de lo que sucedió esa noche, todos sabíamos que nuestra perspectiva sobre lo paranormal había cambiado para siempre. Muy bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Mi amigo Taz y yo siempre hemos sido aventureros. Las carreteras sinuosas y los paisajes desolados siempre habían sido una especie de llamado para nosotros, una promesa de misterio y emoción. Una noche, decidimos recorrer una carretera de montaña que pocos se atrevían a cruzar después del anochecer. Se rumoreaba que tenía una historia oscura, pero eso solo aumentaba nuestro entusiasmo. La carretera serpenteaba a través de montañas escarpadas, con barrancos profundos a ambos lados. Taz conducía mientras yo miraba el paisaje, bajo la luz tenue de la luna. La noche estaba tranquila,
con solo el sonido del motor del coche y nuestra música suave de fondo. De repente, mientras atravesábamos un tramo particularmente estrecho junto a un barranco, algo se materializó frente a nosotros. Era una figura difusa, casi transparente, pero claramente humana. Taz gritó, girando el volante bruscamente en un intento de esquivar lo que parecía ser un fantasma, pero fue en vano. Las ruedas patinaron en el suelo húmedo y el coche se precipitó barranco abajo. Todo sucedió tan rápido. El mundo giraba alrededor nuestro mientras el coche caía y luego un impacto ensordecedor. Mi visión estaba borrosa al principio y mis oídos todavía zumbaban del estruendo del impacto. Mis primeros pensamientos fueron de confusión y desorientación, hasta que poco a poco comencé a reconocer el ambiente alrededor. Las formas irregulares de las lápidas emergían de la bruma, y a medida que mi vista se aclaraba, las inscripciones gastadas por el tiempo se volvían más evidentes. Algunas de las fechas de las tumbas databan de cientos de años atrás. Taz estaba a unos metros de mí, tratando de levantarse con una expresión de total incredulidad en su rostro. «¿Qué acaba de pasar?», dijo notablemente asustado. Miré a mi alrededor tratando de entender la situación. Los árboles altos y retorcidos bordeaban el cementerio. Sus ramas desnudas oscilaban en el viento nocturno, creando sombras inquietantes. Aquí y allá, las cruces inclinadas parecían erguirse como testigos silenciosos de las almas que yacían allí, y las estatuas de ángeles descoloridos miraban con expresiones sombrías. La atmósfera era abrumadora. El aire parecía más denso, casi como si estuviera cargado de las emociones y memorias de aquellos enterrados en ese lugar. Cada paso que daba era como caminar a través de una especie de niebla de tristeza y pesar. Justo cuando intentaba llamar a Taz, un susurro frío rozó mi oído. No podía entender las palabras, pero el tono melancólico era innegable. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más que nosotros. Taz se acercó, su mirada fija en una lápida en particular. Con las manos temblorosas, posó sus dedos por la inscripción tallada en piedra, como si esperara que al tocarla, la realidad de la situación pudiera desvanecerse. Sus ojos amplios por el miedo se entrecortaron con los míos. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?, me dijo. Yo miré a mi alrededor tratando de encontrar una explicación lógica, pero todo indicaba que estábamos atrapados en algo que iba más allá de nuestra comprensión. El aire frío y tenso del lugar se sentía cargado, como si estuviera impregnado de emociones y recuerdos. Cada susurro del viento, cada crujir de las ramas, parecía llevar consigo voces susurrantes que hablaban de antiguas lamentaciones. «No solo es tu nombre, Taz», dije con voz temblorosa, señalando otra tumba cercana. Allí, tallado en piedra desgastada, también estaba mi nombre, pero con una fecha que coincidía exactamente con la de hoy. Bajo la fachada había un mensaje que decía: «Entre dos mundos, atrapados en el abismo del tiempo». Nuestros corazones latían con fuerza, resonando en el silencio que nos rodeaba. Fue en ese momento cuando comprendimos la naturaleza del lugar en el que estábamos. No era un simple cementerio, era un espacio liminal, un punto de cruce entre el reino de los vivos y el de los muertos. «Debemos encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde», susurró Taz, agarrándome del brazo con fuerza. «Antes de que nos convirtamos en uno de ellos». Caminamos con cautela, tratando de encontrar algún indicio o señal que nos guiara. Cada paso nos llevaba a descubrir lápidas más extrañas, algunas con nombres de personas que no conocíamos.
otras con inscripciones incomprensibles en lenguas antiguas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de las figuras que se movían a lo lejos. Eran siluetas etéreas que vagaban entre las tumbas, aunque parecían estar realizando rituales antiguos. Sus ojos vacíos nos miraban con curiosidad y tristeza. Nos escondimos detrás de una gran estatua de un ángel, esperando no ser vistos. Oye, tal vez ellos sepan cómo salir de aquí, sugirió Taz. Decidimos acercarnos a una de las figuras, un anciano con una túnica desgastada. Al hablarle, su voz sonaba distante, como si viniera de otro tiempo. Nos habló de la naturaleza del cementerio, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar descanso, pero también un lugar de pruebas y redención. Nos advirtió que debíamos encontrar el portal del amanecer, un antiguo arco de piedra escondido en el corazón del cementerio, antes de que la última campana sonara a medianoche, o de lo contrario, quedaríamos atrapados allí por toda la eternidad. ¿Portal del amanecer? ¿Por qué nunca he oído hablar de él?, dijo Taz mientras buscaba en su mochila una linterna. El cementerio, bañado por la pálida luz de la luna, reveló un laberinto de lápidas, mausoleos y estatuas. A lo lejos, una torre en ruina albergaba una campana, cuyo tañido anunciaba las horas. Creo que deberíamos comenzar en el centro del cementerio, dije, recordando las palabras del anciano sobre el corazón del lugar. Es probable que el portal esté allí. Al fin y al cabo es el centro, ¿no? A medida que avanzábamos, los susurros del viento se entremezclaban con suspiros y voces etéreas. Algunos espíritus nos observaban con curiosidad, otros parecían ignorarnos, inmersos en su propia penitencia. De vez en cuando una figura se acercaba, murmurando palabras de advertencia o un consejo, guiándonos en la dirección correcta o alejándonos de caminos peligrosos. La torre del reloj sonó, anunciando que era la 11ª hora. Quedaba solo 1 hora antes de la medianoche. El corazón del cementerio era una plaza circular rodeada de antiguos mausoleos y grandes estatuas. En el centro yacía un tanque cubierto de nenúfares, con un reflejo de la luna brillando sobre su superficie. Alrededor del estanque había diversos caminos que se ramificaban en diferentes direcciones. Sin embargo, no había señal del portal del amanecer. Taz, con la linterna en mano, iluminó un viejo pedestal al borde del estanque. En él había un grabado que decía: «Cuando la esperanza se desvanezca y la oscuridad te envuelva, busca la luz del amanecer donde el agua y la piedra se encuentran». Comprendí de inmediato. «¡El reflejo!», exclamé. «Tenemos que buscar en el estanque». Ambos nos acercamos, y después de unos minutos buscando, encontramos un arco sumergido parcialmente en el agua. Tenía intrincados grabados de soles nacientes y estrellas. Era el portal del amanecer. El tañido del reloj nos recordó la urgencia, así que tomando una respiración profunda, Taz y yo nos adentramos en el arco sumergido, esperando que nos llevara de regreso al mundo de los vivos. Al pasar por el portal, una luz brillante nos envolvió. El sonido distante de la última campana de medianoche resonó a medida que el cementerio y sus espíritus desaparecían, dejándonos en la carretera donde todo había comenzado. Ahora estábamos a salvo y con una historia increíble que contar. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el último relato de la noche. El reloj del coche marcaba las 2:33 a.m. Las carreteras solitarias siempre han tenido un encanto especial para mí. Era un espacio de reflexión y tranquilidad en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa noche, algo cambió para siempre mi percepción sobre esos viajes nocturnos. Conduciendo a una velocidad moderada, la radio transmitía una vieja melodía jazz.
dándome la compañía que la carretera solitaria no ofrecía. Las luces de mi vehículo perforaban la densa oscuridad, creando un túnel luminoso que parecía nunca terminar. De repente, sin previo aviso, vi unas luces destellantes acercándose a una velocidad vertiginosa. A pesar de estar en mi carril, el vehículo en cuestión parecía dirigirse directamente hacia mí. Ante el pánico, giré bruscamente el volante, esperando escuchar el impacto metálico, el crujir del vidrio y sentir la sacudida del choque. Sin embargo, nada de eso sucedió. Mi coche se detuvo en el arcén y mi corazón a mil. Me tomó unos segundos recobrar el aliento y darme cuenta de que estaba bien. Con cautela, salí del vehículo y miré a mi alrededor, buscando algún rastro del otro coche. Pero no había nada. No había huellas de frenado, ni restos de un accidente. Nada. Era como si aquel vehículo hubiera desaparecido de la nada. Confundido y todavía conmocionado, volví a mi coche y traté de encenderlo. Pero para mi sorpresa, el motor no respondió. Me encontraba en medio de la nada, sin señal en mi teléfono y con un vehículo que se negaba a arrancar. El silencio nocturno solo era interrumpido por el leve zumbido de la radio, que ahora emitía una estática perturbadora. Fue entonces cuando escuché un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir del bosque al lado de la carretera. ¡Ayuda!, decía la voz con un tono lúgubre y distante. Tomé una linterna del maletero y, armándome de valor, decidí investigar. Con cada paso que daba en el bosque, la atmósfera se volvía más espesa y fría. La luna, antes brillante en el cielo, se encontraba oculta tras un manto de nubes, sumido en el entorno en una oscuridad aún más profunda. Los susurros parecían guiar mis pasos, tornándose más nítidos conforme me acercaba a su origen. Cuando llegué al claro, la escena que se presentó ante mí parecía sacada de una película de terror. El vehículo, claramente de una época pasada, estaba prácticamente consumido por el óxido, y la vegetación lo había invadido como si la naturaleza intentara reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, lo que realmente me dejó paralizado fue la figura en el asiento del conductor. Era una aparición etérea, de tonalidades azuladas, casi transparente, pero con detalles lo suficientemente claros como para discernir sus facciones. Sus ojos vacíos y profundos me observaban fijamente, transmitiendo un dolor y tristeza insondables. Cada vez susurraba la palabra ayuda. Incapaz de hablar, me quedé allí parado observando a esta figura del pasado. Después de lo que parecieron horas, finalmente reuní el valor para acercarme al vehículo. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. El parabrisas estaba rajado, el volante torcido, y en el asiento del pasajero había una foto descolorida de una familia. La figura, al notar mi interés en la foto, extendió una mano etérea hacia ella. Con voz temblorosa, logré pronunciar algunas palabras. ¿Quiénes son? La figura sollozó y por primera vez habló con una voz clara pero llena de tristeza. Mi familia. Iba a casa después de un largo día de trabajo, cuando ocurrió el accidente. No pude volver a verlos. Quedé atrapado aquí, en este limbo. Comprendiendo que estaba frente al espíritu de alguien que había fallecido en un trágico accidente, sentí una mezcla de pena y miedo. Oye, ¿cómo puedo ayudarte?, pregunté, decidido a hacer algo por él. Encuentra a mi familia. Diles que siempre los amé y que lamento no haber vuelto a casa. Libera mi espíritu, suplicó. Aunque temeroso y escéptico, asentí. Tomé la foto
y prometí que haría todo lo posible por cumplir su último deseo. Con una última mirada a la figura, me alejé del claro. Tras la inquietante experiencia en el bosque, mi día dio un giro radical. Aquella foto descolorida que había tomado del viejo vehículo se convirtió en mi obsesión. Cada detalle, cada rostro en ella, representaba una pista que me llevaba más cerca de la familia del espíritu. Dedicaba mis días a buscar en archivos de periódicos antiguos, registros de accidentes y bases de datos en línea que pudieran arrojar luz sobre la identidad de la familia. Después de semanas de investigaciones infructuosas, encontré una pequeña nota en un periódico local, fechada hace unos 30 años. Hablaba de un trágico accidente en el mismo tramo de la carretera donde tuve el encuentro. La descripción del conductor coincidía con la figura que había visto. Ahora tenía un nombre: Alejandro Torres. Con esta pista busqué a la familia de Torres en la localidad. Eventualmente, me condujo a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Al tocar el timbre, fui recibido por una mujer de mediana edad con rasgos familiares. Tenía los mismos ojos tristes que el espíritu. Con cierta reticencia, le conté mi experiencia y al mismo tiempo le mostré la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando reconoció a su padre, Alejandro, y a su familia en la imagen. Relató cómo había crecido sin él, cómo su madre había luchado para sacarlos adelante y cómo la sombra del accidente había ensombrecido sus vidas para siempre. Al transmitirle el mensaje del espíritu, un aire de paz y alivio rodeó la habitación. Aunque doloroso, era el cierre que ella y su familia necesitaban. La mujer llamada Clara me agradeció con un fuerte abrazo, agradeciendo el mensaje de amor y esperanza que su padre había enviado desde el más allá. Años más tarde, tuve la oportunidad de regresar a ese mismo bosque, y ahí ya no encontré rastro del vehículo ni del espíritu. Sin embargo, en el mismo lugar, florecía un hermoso árbol, como un símbolo de un alma que finalmente descansaba en paz. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.